Dios te bendiga, este es un mensaje para ti. Quiero empezar esta mañana diciendo la vida de todo lo que por algún motivo el Señor los trae a ver esta palabra. El Señor es bueno, quiere hablar a tu corazón, solo tienes que abrir tu corazón, tu mente, para que puedas escuchar su voz. Su palabra está ahí, siempre ha estado aquí. A veces creemos que de una manera sobrenatural Dios nos va a hablar, se nos va a aparecer un ángel, se va a abrir una piedra, el mar, qué sé yo, pero eso puede ser solo una fantasía o sería bonito, una experiencia así, pero Dios dejó su palabra ya escrita, nos está hablando por este medio más accesible a todos y a todas aquellas personas que le buscan el espíritu en verdad. Siempre van a encontrar una palabra, siempre van a encontrar que alguien esté predicando, siempre van a encontrar alguna alabanza por el camino que alguien esté escuchando. Y muchos tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, pero solo es un adorno, solo es un amuleto, el que está en la cabecera de nuestras camas, en nuestras libreras, o está en nuestras salas abiertas con el Salmo 91 como un mecanismo de protección, pero no escuchamos la palabra que el Señor nos quiere dar. Esta mañana yo voy a leer una palabra, espero que sea de edificación para tu vida. Me alegro mucho que el Señor esté hablando a tu vida y que escuches esta palabra, sobre todo que la vayas a buscar. Yo siempre estoy tomando ese mecanismo de incentivar a la gente. Tal vez no te la doy totalmente para que la leas en casa, que a veces la parafraseo, a veces hasta me equivoco en decir los capítulos, como el video pasado, por ejemplo, que no era Mateo 24, era el versículo 24, pero la intención es esa, que escudriñemos las escrituras, que estemos buscando del Señor constantemente. Quiero llevarte una palabra que el Señor me ha estado poniendo en estos días, y es en la segunda carta que Pablo le hace a Timoteo. Esta carta es muy especial, pero los versículos que el Señor me ha puesto son los que yo voy a leer y de ahí sigue, pero esta es la palabra para ti que el Señor tiene en este día. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 19 hasta el 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Quizás lo voy a ir explicando uno por uno, pero me llama la atención esto de que el fundamento de Dios está en la fe, y por la fe hacia Cristo nació la iglesia. Entonces la iglesia tiene que estar fundada en la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero no cualquiera puede invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier persona a veces menciona el nombre de Dios en vano. Constantemente decimos: ay Dios mío, por Cristo, Cristo Jesús. Y realmente solo es un dicho, un modismo para hablar, pero realmente no estamos llamando al Señor. Y algunas personas no son dignas de invocar el nombre de nuestro Señor para hacer algunas cosas. Por ejemplo,
no cualquiera puede decir sacar un demonio en el nombre de Jesús. Tiene unas consecuencias muy graves a las personas que utilizan el nombre de Dios en vano, sin conocerle y sin tener una estrecha comunicación o comunión con Él. Porque si no se hace con fe, si no se hace con devoción, si no se hace con amor, si no se hace con unción, si no se hace con revelación, usted no puede liberar a otra persona, no puede liberarle de los demonios que tiene una persona, de las ataduras que tiene una persona, por más que invoque el nombre de Cristo. Entonces tenemos que estar apartados de la iniquidad. La iniquidad es una manera de pecar. Una vez voy a hacer algún video explicando la diferencia que puede haber entre la transgresión, el pecado y la iniquidad. La iniquidad es una manera perversa del ser humano, es una manera de actuar, un modo de vida bastante malo en las personas, que ya está bien compenetrado en su ser. Ya ese pecado ya es consciente y está bien arraigado en su espíritu. Entonces, el que invoca el nombre del Señor tiene que estar apartado del pecado, porque el Señor es santo y Él no puede convivir donde hay pecado, porque lo santo no puede mezclarse con lo profano, con el pecado, con la iniquidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de quién nos habla o quién utiliza el nombre del Señor para hacer algunas cosas. No cualquiera puede imponernos manos y liberarnos. Habría que, el Espíritu va a dar un discernimiento. ¿Quién puede orar por usted? Y usted va a sentir paz de quién está orando por usted, y también va a sentir o va a escuchar que el Señor está dándole un respaldo espiritual a la persona que está orando por usted, porque no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque todos tenemos la capacidad de hablar, la mayoría de las personas tenemos la capacidad de hablar, pero no todos tenemos la comunión con el Señor, no todos tenemos la unción con el Señor para realizar este tipo de cosas. Eso no quiere decir de que usted clame al Señor en un momento de angustia o cuando quiera arrepentirse. Si usted está humillado por más pecado que haya en usted, usted puede llamar al Señor y decirle: Jesús, perdóname por mis pecados y sálvame. Allí el Señor no desprecia ese llamado, ese corazón humillado, constrito. Jehová no lo va a despreciar. Pero no podemos andar utilizando el nombre de Jesús cuando nuestra propia boca habla inmundicias, hay suciedad en ella. Entonces no podemos estar bendiciendo y a la vez estar maldiciendo, porque lo bueno y lo malo no van de la mano. Hay que hacer un apartamiento. Por eso los santos somos los escogidos, los apartados, que estamos luchando, ¿verdad?, contra el mundo, estamos venciendo al mundo, estamos venciendo todas las tentaciones, estamos cambiando. Hoy en la mañana me enviaban, ¿verdad?, una fotografía de cuando yo no era cristiano, y realmente a veces da tristeza de cómo uno se comportaba, pero también da alegría de lo que ahora uno es, cómo la transformación de nuestro Señor Jesucristo se va reflejando en nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que el Espíritu Santo hace, esa transformación, esa renovación que se está haciendo constantemente en nosotros, estamos venciendo, ¿verdad?, todas las tentaciones o al hombre pecaminoso que antes nos dominaba. Eso se ve reflejado incluso en el aspecto físico de las personas. Se puede ver cómo una persona está atada, ¿verdad?, por demonios. En una fotografía se le puede ver el semblante. Puede usted ver el semblante de alguien que está bien conectado con el Señor. El rostro de esa persona resplandece porque el Espíritu del Señor mora sobre esas personas. Entonces, la primera enseñanza el día de hoy es que no cualquiera puede
estar utilizando el nombre del Señor, ¿verdad? Alguien que no esté purificado, no esté santificado, no puede hacer uso del nombre del Señor que es santo, porque el nombre de Jesús es tan poderoso, pero tan poderoso que se pueden hacer muchas cosas solo con el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay una línea de que está llamando al Señor por el nombre hebreo, creen que de esa forma, al decir Yeshua HaMashiach tiene más poder, o al decir Yahweh tiene más poder, pero lo importante es el corazón, la fe con la que se diga y se invoca el nombre del Señor. Si se sabe que se está invocando, ¿verdad?, al Hijo del Dios Altísimo, al Creador de esta tierra, yo creo que no importa si usted lo dice en inglés, si lo dice en arameo, si lo dice en hebreo, si lo dice en español, ¿verdad?, en las derivaciones que de esos idiomas se llegó hasta el latín y ahora el español. Yo creo que lo importante es cómo usted se sienta por dentro a la hora de invocar al Hijo del Dios Altísimo. En el versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué quiere decir? En la vida, hermanos, hay gente buena y hay gente mala. El mal existe, la brujería, la hechicería existen, pero también existe lo bueno. Entonces, por naturaleza nosotros somos pecaminosos, hemos hecho el mal. Pero ¿cómo explicarlo, verdad? En su casa, digamos, su cuerpo, ¿verdad?, pueden haber cosas buenas y pueden haber cosas malas. Ahora nosotros somos llamados a ser utilizados por el Espíritu Santo para ser instrumentos de Él honrosos, para honrar al Padre, para honrar al Hijo y para honrar al Espíritu Santo. A manera de ejemplo, ¿verdad?, en las casas siempre hay como la mejor vajilla, los mejores cubiertos. En algunas casas hasta son de oro, ¿verdad?, o de plata. Y cuando tienen invitados, buscan lo mejor para darle al invitado que se sienta bien, en la mayoría de los casos, porque hay en otros casos que no es así, ¿verdad? Le dan en el vaso plástico rayado, viejo, cuando se le da agua a alguien. Pero cuando usted tiene un invitado, ¿verdad?, o usted llega a algún lugar, usted se fija que le sacan un vaso de vidrio bien bonito, cuando le ofrecen agua, ¿verdad?, o cuando le ofrecen alguna otra bebida para refrescarse. Así tenemos que hacer en el Señor nosotros. Prepararnos, ¿verdad?, para que seamos instrumentos honrosos y que el Señor pueda exhibirnos en el banquete, ¿verdad?, como utensilios finos y no como los otros utensilios. Yo no quisiera ser ofensivo, pero aquí la intención de Pablo es que en aquella época los de barro y los de madera no se utilizaban para servir la mesa, se utilizaban para guardar los desechos. Pongámoslo así, a usted no le van a servir, si alguien lo quiere, no le va a servir ese refresco en una vacinica, en una nica, o no le va a dar agua en el guacal que sirve para remojarse los pies cuando alguien se hace el pedicure o cuando se hace un tratamiento para los pies. Ese instrumento no es para honra, sino que tiene otra utilidad para el aseo personal de las personas. Entonces, cuando somos renovados o transformados, vamos convirtiéndonos en este tipo de instrumentos de honra para nuestro Señor Jesús. Entonces, de todo hay un poco en esta vida, pero nosotros somos llamados a ser luz y a ser sal en esta tierra, a servir al Señor,
a nuestro Dios, no a servirle al mundo y a sus ídolos, ¿verdad? Que Satanás ha utilizado a muchas personas para que sean veneradas. Siempre ha existido la idolatría y es uno de los problemas más graves que ha existido en la humanidad. Porque el problema religioso, ¿verdad?, es el que llevó al pueblo de Dios a perderse. Y en los finales tiempos va a ser un problema religioso también el que va a tener incidencia, ¿verdad?, en la humanidad, para que muchas personas se pierdan. Van a venir muchos hablando de una manera muy educada, ecuánime, van a hacer maravillas, van a hacer unos grandes logros, pero no va a ser del Señor eso, sino que va a ser como una ayuda demoníaca, ¿verdad? Satanás va a utilizar a estas personas, al falso profeta y al anticristo, para que hagan maravillas y puedan engañar al mundo. Por eso es que no tenemos que emocionarnos con cosas que haga alguien, con magia, con cosas que se creen imposibles para cualquier ser humano. Hay que discernirlo todo, hay que estudiarlo todo. Cuando usted ya tiene el discernimiento, el Espíritu le va a decir qué viene de él y qué no viene de él, porque hay lobos que se disfrazan de oveja, hablan bonito, pero con su doctrina pueden llevarlo a la perdición. Y eso es lo que Pablo está hablando en esta carta. Si usted la lee completamente, le está dando las directrices, porque muchos están tergiversando el evangelio que le fue revelado a Pablo y se lo había transmitido a Timoteo, y Timoteo estaba formando iglesias, pero habían otras personas que ya incluso estaban hablando de otra resurrección, ¿verdad?, que ya había sucedido la resurrección. Pero esto siempre ha existido, el espíritu del anticristo siempre ha existido, pero en los finales tiempos se va a dar de una manera más expresa o masificada, y va a tener una mayor contundencia en la humanidad. Pero el que no conoce la escritura va a caer, pero el que conoce de la palabra, ¿verdad?, va a seguir siempre instruido por medio de la palabra. Por eso pidamos revelación, pidamos la instrucción, el discernimiento, la sabiduría y la inteligencia en la palabra de Dios. Veamos ahí, en el 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Veamos lo que estaba diciendo, ¿verdad? Podemos ser transformados. En esas fotografías yo no era un vaso de honra, pero ahora yo sí me considero que he estado cambiando y que el Señor está haciendo la obra en mí y me está transformando en un utensilio para su obra. Estoy cambiando poco a poco. No somos perfectos, pero ahí vamos mejorando muchas cosas que antes estábamos haciendo mal, por engaño, por sentimientos, qué sé yo, pero éramos insensatos. Entonces vamos a ser un instrumento de honra constantemente cuando somos purificados, cuando somos transformados, cuando somos limpios. Cuando ese utensilio es limpio, puede servir para algo bueno. Pero mientras tenga inmundicia, tenga suciedad, ese utensilio no va a ser de honra. Por eso es que solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de pecado, puede liberarnos, puede transformarnos, puede salvarnos. Entonces la limpieza acá es por medio de la sangre de Jesucristo, reconociendo que es el Hijo de Dios y teniéndolo como Señor, no solo como Salvador, sino como Señor. Y cuando lo tenemos como Señor, todas las cosas que hacemos es para agradar a nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Creador. Hay una gran diferencia en eso, porque Dios puede ejercer la salvación, pero si tú no lo tomas como Señor, muy poco te va a durar el camino de la salvación, porque solo hiciste tal vez por emoción un reconocimiento, hiciste una oración de fe, de salvación y de perdón, pero volviste a caer y sigues cometiendo el pecado. ¿Por qué? Porque no has sido liberado de los demonios que todavía te gobiernan. Sigues queriéndote alimentar de las cosas que el mundo da,
la música, los placeres que el mundo da, y eso no es una transformación. Entonces no podemos engañarnos nosotros mismos con eso. Podemos engañar tal vez al mundo, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y si nosotros mentimos, no somos hijos de Dios. Si estamos engañando a la gente, no podemos llamarnos hijos de Dios. Ahora bien, el 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire qué hermoso. Las pasiones juveniles no solo son sexo, no solo se refiere al sexo, porque el deseo sexual dura mucho tiempo en la vida del hombre. Más que todo Pablo acá, siento yo, ¿verdad?, que hace referencia a la inmadurez del ser humano. Cuando uno es joven, ¿verdad?, es rebelde, contestón, desafiante e inmaduro, y comete muchos errores. Empieza a fumar, empieza a tomar, empieza a practicar relaciones sexuales antes de casarse, y se mete en una gran cantidad de problemas. Pero a un joven lo caracteriza eso, que es el orgullo, la petulancia, la vanidad, que se cree guapo uno, ¿verdad?, y cree que esa belleza no va a pasar, se cree fuerte. Pero hay un momento en que el cuerpo también empieza a fallar, ¿verdad? Las enfermedades empiezan a aparecer. Entonces, todas esas pasiones juveniles, ¿verdad?, son a las que se refiere Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado en cuál de ellas estamos: orgullo, vanidad, adicción sexual, o a cualquier otro tipo de drogas o sustancias. ¿A dónde nos encontramos? Queremos ser los más guapos, los mejores vestidos, queremos ser los sabios, los que no podemos cambiar de opinión porque siempre nosotros nos creemos perfectos. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? Y nos da otra instrucción. ¿Qué es lo que tenemos que seguir? La justicia, la fe, el amor, la paz. Pero no solos, sino que tenemos que seguirlas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren, otra vez hace referencia a la limpieza del corazón. Los versículos anteriores están hablando de la inmundicia del ser humano. Y estas cosas solo se van a perseguir con un corazón limpio. No se puede ser justo cuando se está pecando. Cuando usted está fornicando, no está siendo justo, porque es injusto que usted le sea infiel a su esposa. No se está actuando con amor y no tiene fe en el Señor y en su palabra, que eso es pecado, porque los fornicarios y los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, dice la palabra. Entonces no se puede practicar estas cosas si usted no tiene un corazón limpio. El Señor hace énfasis de nuevo en que tenemos que limpiarnos de toda esa inmundicia, de todo el pecado, para que podamos desarrollar todos este tipo de dones y beneficios. El amor, la justicia, todo esto es lo que va a prevalecer. Y cuando tengamos estas cosas, vamos a encontrar la paz, su shalom. Pero no hay nadie que pueda dormir más tranquilo si practica la justicia, la paz, si practica la justicia, el amor y la fe. Usted se duerme tranquilo y así él mismo despierta, porque sabe que no le debe nada a nadie, no le ha hecho un mal a nadie, se duerme tranquilo con su prójimo. Pero el que no está bien con el prójimo no puede conciliar el sueño
está intranquilo y anda enojado. De repente uno les habla a algunas personas y le responden bien molestas, o sea, le gritan a ira, pero es porque no están en paz con alguna persona ni con ellos mismos. Entonces vean cuán importante son estos 3 versículos que nos llaman a la limpieza del corazón, porque así dice también, solo el limpio de manos y el puro de corazón puede entrar a la presencia de Jehová. Tomémoslo en cuenta este día. El Señor te está llamando a que hagas una limpieza en tu corazón. Ser salvo o haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo no implica de que hayamos fallado. El pecado sigue buscándonos, las tentaciones siguen todos los días. Podemos fallar al Señor, pero Él es Dios misericordioso, y esa es la diferencia que nos caracteriza de los que no le conocen, no le han aceptado. Que los que nosotros ya le reconocimos y lo aceptamos como Señor y Salvador, si cometemos un error, podemos llegar a Él a pedirle perdón y Él nos va a perdonar. Y no son borrados los pecados. Se nos borra, se nos limpia de nuevo. Y el Señor nos dice: esfuérzate, vete y no peques más. Pero los que no le han reconocido, su pecado se va acumulando. Y todo eso está anotado allá en los libros. Cuando se llegue el día del juicio, se les va a hacer justicia, porque Dios es un Dios de justicia por todos aquellos pecados que se cometieron. Y si no se pidió perdón y no se pidió la salvación, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Lastimosamente hay una condenación para todo aquel que no obedeció la palabra de Dios, la voz del Señor, que dijo: pueblo mío, sal de ahí, sal de esa Babilonia, sal de ese sistema corrupto, sal de la idolatría, de seguir de Babilonia, de la gran ramera, del pecado, de la cultura cananea, fenicia, de lo que hemos hablado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque nunca escuchamos su palabra, nunca nos pusimos a escudriñar su palabra, nunca pedimos del corazón que el Señor nos hablara. Vamos al verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Voy a ir al 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso tiene que ver cuando usted habla a otra persona que está en esa situación. No debemos de estar peleando a veces entre los mismos hermanos también por quién interpreta la palabra o quién cree que tiene la verdad, porque ese es soberbio. Yo veo constantemente a veces muchas personas peleando, ¿verdad? Citándose versículos y tal cosa, haciendo interpretaciones carnales de la palabra, o queriendo someter a otras personas que están en otras prácticas religiosas de una manera muy contundente, a la fuerza. No se practica el amor, la fe, la paz. Entonces uno tiene que predicar con amor, porque también estamos llamados a predicar y hacer ver el error que está en la otra persona. Porque no quiere decir, ya se le dijo, o cada quien que vea por su cuenta. No, si usted tiene una verdad y el Señor se la ha revelado, tiene que exponerla, pero tiene que explicarla con amor.
y no contendiendo, no peleando, porque Dios no es de peleas así, de andarse agarrando, ¿verdad? Sino que Dios predicaba, nuestro Señor Jesucristo predicaba también el amor, la fe. Sí se enojaba, pero en ciertas ocasiones, ¿verdad? Pero por lo demás era el amor que lo caracterizaba, ¿verdad? Él enseñaba las buenas nuevas del reino de una manera amorosa, de una manera sencilla, ¿verdad? Y por eso la gente lo seguía. Y así se puede convertir a las personas, no a palos, no someta a sus hijos, ¿verdad? De una manera fuerte, decirle, no, es que porque yo lo digo, o porque esta es la verdad, o porque yo quiero que sigas esto, sino que decirle, mira hijo, la palabra de Dios dice esto significa esto, o mire vecina, o si usted tiene interés en saberlo, ¿por qué le digo yo que aquí hay un error en adorar imágenes, o a tal virgen? Explicarle, ¿verdad? Mandarle un video en el que le explique cómo se iniciaron los cultos a las diosas, cómo se ha venido transformando, cómo fue retomado por la iglesia tradicional, explicarle cómo nació la iglesia evangélica, pero con amor, despacio, no que solo criticar no es la respuesta, solo atacar no es la respuesta, porque no estamos llamados a dañar el rebaño. No solo con palo, ¿verdad?, quiere la oveja para que entre al redil, sino que dice la palabra, Juan, que las ovejas oyen la voz del pastor y la reconocen. Y el pastor solo habla y las ovejas obedecen. Entonces usted no tiene por qué estar peleando. Si alguien lo critica o lo señala o le dice que usted está en error o es inconsistente, está bien, dígale, pero usted está haciendo algo por la humanidad, por las personas que van a escuchar su mensaje. No se enojen. Si lo critican está bien. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, vamos a ser vituperados, ¿verdad? Pero somos bienaventurados cuando alguien nos daña porque estamos haciendo su obra. Entonces, veamos ahí que el Señor nos manda eso, a no dañar a los que no han entrado. Va a llegar su momento en que el Señor va a tocar su corazón y ellos van a estar dispuestos a cambiar. Nosotros lo que tenemos que hacer es tirar la semilla. Algo va a caer en la tierra fértil, mucha se va a perder, pero la que caiga en tierra fértil, el Señor va a hacer la obra, porque Él va a hacer que llueva y que esa planta crezca, que esa semilla germine y que poco a poco vaya agarrando consistencia para cuando esa planta crezca, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque de esa semillita va a haber mucho fruto. De un grano de maíz salen cientos en una mazorca, y una planta de maíz da muchas mazorcas. Entonces a eso estamos llamados. Muchos de los que estamos aquí ahora haciendo esta obra, predicando, alguien se tomó la importancia de tirar la semilla. Nadie daba 5 tal vez por nosotros, por el modo de vida que teníamos, perverso, sumidos en alcohol, en lujuria, en muchas otras cosas más. Y nos creíamos buenos y decíamos, no, si yo no me meto con nadie. Yo fumo, pero no le hago mal a nadie. Yo bebo, pero no le hago mal a nadie. Ve, soy bolo y me vengo a acostar. Soy borracho y me vengo a acostar y no le hago mal a nadie. Y ese borracho se ha gastado parte del dinero de la comida de los hijos, de los gastos de la casa, pero no le hace mal a nadie. Y ese borracho se está dañando sus pulmones al fumar, cuando está tomando se está dañando su hígado y otros órganos, pero no le hace mal a nadie. No se diga de la perversidad o de la transformación que puede hacer el pecado de lujuria en la mente de alguien. Muchos están presos porque
La lujuria lo llevó a hacer otro tipo de cosas, a violaciones, porque ya lo normal ya no les parece, porque el pecado es progresivo. Cuando estás viendo pornografía, ya empiezan a ver otro tipo de cosas más fuertes. Y todo eso es culto antiguo. La gente cree que es moderno, pero no. La adoración a los demonios por medio de las actividades sexuales es antiguo. Las orgías es antiguo. El rito a esas diosas de la fertilidad era teniendo relaciones sexuales con prostitutas. Y eso pasa en la actualidad. Pero gloria a Dios que nos ha sacado de eso y nos ha hecho vasos de honra en este momento. Pero si usted ya es un vaso de honra, mantenga la humildad. Pablo era un vaso de honra, pero él decía que era un vaso de barro, porque era frágil, que en cualquier momento se podía quebrar. Así que nosotros tenemos que sentirnos alegres, pero no superiores a quien no ha conocido a Cristo todavía. Nosotros tenemos un galardón para con Jesucristo y una corona, pero tenemos que sentirnos agradecidos de que nos sacó del fango, del lodo cenagoso. Así que no haga oídos sordos esta mañana a la palabra que Dios está trayendo, o esta tarde, o esta noche, cuando tú lo estés viendo. El Señor quiere transformar tu vida. Yo sé que está hablando a corazones fuertes, duros, cerrados por mucho tiempo. Yo te incito, lee la palabra, haz la oración de fe. El Señor no va a despreciarte cuando vea tu intención, porque antes de que hablemos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Así dice la palabra. Antes de que clamemos, Él ya sabe. Así que si Él ya conoce tu intención de tu corazón, de que lo vas a citar, lo vas a invocar por algo que no vale la pena, Él no va a venir, no te va a ayudar. Pero si Él ya sabe que tu corazón ya está dispuesto y tú estás disponible para seguirle, Él sí va a escuchar tu oración. Él sí va a escuchar tu invocación, porque Él ya sabe para qué le está llamando. Muchos saben aquí que en esas películas pornográficas están mencionando a Dios. ¿En qué cabeza les cabe que Dios va a estar ahí cuando una mujer empieza a mencionar el nombre de Dios? Son trampas del enemigo, son trampas del enemigo. Es algo bochornoso, da cólera, porque el nombre de Dios es santo. Pero muchos están en eso y no se han percatado de que son ofensas al Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo va a estar a tu lado cuando estás viendo eso? Aunque seas cristiano y estás cayendo en eso, el Espíritu Santo se va de ti. El Espíritu Santo no puede estar viendo que lo estén ofendiendo. Y eso pasa. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestros ojos. Si eso es lo que nos hace pecar, tenemos que luchar contra eso.